Imagina despertar una mañana y descubrir que cada lucha en tu vida, cada problema de salud, cada momento de confusión y dolor, proviene de una sola y terrible verdad. Y lo peor, ni siquiera es tu culpa. Te das cuenta de que tus manos temblorosas, tus dificultades para respirar, tus pensamientos nublados, todo se remonta a decisiones tomadas antes de que tú siquiera nacieras. Tus padres, obsesionados con mantener la sangre familiar pura, te condenaron a una vida de sufrimiento. Descubres que tu madre también es tu prima, que tu padre también es tu tío, y tu abuela también es tu tía abuela. El árbol genealógico no se extiende como ramas, se retuerce sobre sí mismo como una enredadera que asfixia. No eres hijo del amor, sino de un plan frío. Un plan para proteger poder y dinero, sin importar cuántas vidas destruyera. Y esto no es un cuento. Fue la vida real de muchas mujeres en la historia. Mujeres atrapadas en una maldición familiar que jamás pidieron. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de sufrimiento y supervivencia, si te apasiona descubrir las verdades ocultas de la historia, dale me gusta a este video y suscríbete. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Me parece increíble que exploremos juntos estos relatos antiguos desde distintos lugares del mundo, unidos por la misma curiosidad. Para entender la vida de estas mujeres, primero debemos comprender la mentalidad retorcida que causó su dolor. Durante siglos, los reyes europeos creyeron que casarse dentro de su propia sangre mantenía a salvo su derecho divino de gobernar. Pensaban que su sangre azul era distinta a la de los comunes, más pura, más sagrada, bendecida por Dios mismo. Esto ocurrió tantas veces que para el año 1500, las familias reales de Europa se habían convertido en una gigantesca red de primos casándose con primas, tíos casándose con sobrinas, e incluso hermanos y hermanas teniendo hijos que más tarde gobernarían imperios. Lo que no sabían o no podían admitir era que estaban creando un desastre genético que duraría generaciones. La familia Habsburg de Austria y España se volvió maestra en autodestruirse de esta manera. Su lema bien podría haber sido: que otros hagan las guerras, tú, Austria, limítate a casarte. Pero esos matrimonios no eran felices. Eran uniones calculadas pero peligrosas, que dieron vida a algunas de las personas más trágicas de la historia. Nuestra primera historia nos lleva a Viena, en 1634. Dentro de los sombríos pasillos del Palacio de Hofburg, nace una niña. Su nombre es María Ana de Austria, y nunca conocerá un solo día de dolor. Su cuerpo carga con la maldición de los Habsburgo, escrito en sus propios genes. Desde el principio, María Ana sabe que es diferente. Otros niños corren y juegan, pero ella apenas puede caminar. Su columna se dobla de manera antinatural, obligándola a encorvarse y dificultándole respirar. Su mandíbula sobresale tanto que apenas puede masticar alimentos sólidos. Los sirvientes deben cortar su comida en trozos diminutos, pero aún así, comer se convierte en una larga batalla de bocados pequeños y tragos cuidadosos. Pero su dolor físico no es lo peor. Lo peor es saber exactamente por qué sufre. Crece rodeada de retratos de sus antepasados, y en cada rostro pintado reconoce partes de sus propias deformidades. Un tío con la misma mandíbula, una abuela con la misma columna torcida. Se da cuenta de que ella no es más que la última víctima de una larga y maldita línea de sangre. Los médicos del palacio, armados con sangrías y oraciones, no pueden ayudarla. Susurran sobre la maldición de los Habsburgo, pero nunca en su presencia.
A ella solo le dicen que es la voluntad de Dios o alguna enfermedad misteriosa, pero todos conocen la verdad, aunque nadie se atreva a decirla en voz alta. María Ana sufre por la obsesión de sus padres y abuelos con la sangre pura. Pasa sus días en habitaciones oscuras, con las cortinas cerradas, escondida del mundo. Se refugia en los libros, su mente aguda es una de las pocas cosas que su cuerpo no arruinó. En esas páginas descubre mundos donde las personas se casan por amor y no por linaje. Mundos donde los niños no nacen ya marcados con los pecados de sus antepasados en su propio cuerpo. Pero la realidad nunca le permite escapar por mucho tiempo. Los médicos de la corte la examinan una y otra vez, midiendo la curva de su columna, la forma de su mandíbula, la debilidad de sus piernas. Deja de ser una persona y se convierte en un caso médico, prueba viviente de lo que ocurre cuando las líneas de sangre se enredan demasiado. Su soledad duele más que su cuerpo. Los pretendientes, también sus primos, se alejan apenas la ven. Las conversaciones de matrimonio comienzan y terminan rápidamente. Incluso en un mundo donde los matrimonios entre primos eran comunes, sus deformidades resultaban demasiado difíciles de ignorar. A los 32 años, María Ana muere. Su cuerpo finalmente se rinde bajo el peso de un daño genético insoportable. Oficialmente su muerte se atribuye a enfermedades, pero la causa real fue otra. Una familia que eligió el poder sobre el amor, la pureza de la sangre sobre la humanidad básica. Desde Austria, la historia se traslada a España hasta quizás la figura más triste de todas, Juana de Castilla. La historia la recuerda como Juana la Loca. Nació en 1479, hija de Isabel y Fernando, los mismos reyes católicos que expulsaron a los judíos y musulmanes de España y enviaron a Colón al otro lado del océano. Sobre el papel, Juana parecía destinada a la grandeza, pero su vida se convirtió en una pesadilla, una advertencia sobre lo que ocurre cuando las líneas de sangre se mantienen demasiado puras. De niña, Juana no parecía loca en absoluto. Era inteligente, bien educada y hablaba varios idiomas, pero las semillas de su tragedia ya estaban en sus genes. Sus padres eran primos, solo otro eslabón en aquella enredada red real europea. Las grietas comenzaron a mostrarse después de su matrimonio. Fue entregada a Felipe el Hermoso de Borgoña. El matrimonio no fue por amor, era un acuerdo político, pero en lugar de una unión feliz, se convirtió en un campo de batalla emocional. Felipe era infiel, frío y manipulador. Juana, en cambio, se aferró a él con un amor desesperado tan intenso que otros lo llamaban locura. ¿Pero era realmente locura? ¿O simplemente la reacción natural de una mujer atrapada en la humillación y la traición? Verás, Juana había sido criada para creer que el matrimonio lo era todo. Tener herederos no era solo importante, era sagrado. Pero cuando su matrimonio se convirtió en dolor y vergüenza, su mente comenzó a quebrarse. Las cosas solo empeoraron cuando Felipe murió repentinamente en 1506. El dolor de Juana la consumió. Se negó a enterrarlo. En lugar de ello, viajó por toda España con su ataúd, abriéndolo una y otra vez para besar su cuerpo en descomposición. La imagen es impactante, sí, pero habla de algo más profundo: su soledad, su falta de amor verdadero y de conexión real. Ni siquiera la muerte pudo romper su necesidad del único hombre que le había dado atención, aunque fuera cruel. Su padre Fernando, y más tarde su hijo, Carlos V, usaron este comportamiento en su beneficio. La declararon loca y la encerraron, utilizando su enfermedad como la excusa perfecta para arrebatarle el poder. Durante 46 años, sí, casi medio siglo,
Juana vivió confinada en el convento de Santa Clara en Tordesillas. Sus condiciones eran terribles: habitaciones oscuras y frías, poca comida, casi ninguna higiene. Sus criados informaban que a veces pasaba semanas sin bañarse. Se arrancaba la ropa, gritaba durante horas y vivía como un fantasma. Pero aquí está la verdadera pregunta: ¿Juana estaba realmente loca o fue destruida por su situación? Los historiadores modernos creen que gran parte de su locura fue una conveniencia política. Sus actos, tan extremos como parecían, pueden explicarse como depresión, trauma y estrés. Y sí, la genética también jugó un papel. Las enfermedades mentales corrían por su familia. La depresión y la ansiedad se agravaban con cada generación de consanguinidad. Su bisabuela sufría los mismos problemas. Su hija Catalina también padeció depresión profunda. El patrón era clarísimo. Pero en su tiempo, nadie veía patrones. Solo veían a una mujer loca. Juana murió en 1555, aún encerrada, aún etiquetada como insana. Su muerte pasó casi desapercibida. En realidad, ya había sido borrada mucho antes, reducida a una reina problema, en lugar de recordada como una víctima del poder, la política y las líneas de sangre envenenadas. Nuestra siguiente historia se desarrolla en la deslumbrante corte española, donde una niña llamada Margarita Teresa carga sobre sus frágiles hombros el peso de un imperio. Nació en 1651, hija de Felipe IV de España y de su sobrina, Mariana de Austria. Sí, escuchaste bien, su sobrina. Para ese momento, la familia de los Habsburgo estaba tan enredada que los tíos casándose con sus propias sobrinas se consideraba algo normal. La infancia de Margarita perdura a través de los famosos cuadros de Diego Velázquez, el pintor de la corte. En esos retratos la vemos vestida con pesados vestidos, incluso siendo apenas una niña. Si miras de cerca, la verdad está allí. Su mandíbula sobresale ligeramente, insinuando las deformidades de los Habsburgo que empeorarían con el tiempo. Sus ojos parecen distantes, su postura rígida, señales de los problemas de salud ya escritos en su sangre. Pero la parte más triste de la historia de Margarita no fue su cuerpo, fue que su vida nunca le perteneció. Desde su nacimiento, cada decisión sobre su futuro fue tomada por hombres que la veían únicamente como una herramienta política. Cuando aún era una niña pequeña, ya estaba prometida en matrimonio a su tío, Leopoldo I, el emperador del Sacro Imperio Romano. La gente lo celebraba como un gran triunfo político. Nadie pensaba en la niña que quedaba atrapada en medio de todo. A los 15 años, fue obligada a cumplir ese matrimonio. Su esposo Leopoldo tenía 26, la edad de su propio padre, y era literalmente el hermano de su padre. Para la corte real fue una gran ocasión. Para Margarita, fue el final de su corta infancia. Desde el primer momento, se la presionó para tener hijos. Su salud era débil, pero eso no importaba. La dinastía debía continuar. Su primer hijo vivió solo unos meses. El siguiente embarazo terminó en un aborto espontáneo. Finalmente dio a luz a un hijo, pero incluso él nació arrastrando los mismos problemas genéticos. Cada embarazo drenaba el cuerpo de Margarita. Se volvía más delgada, más débil, más enferma. Sufría enfermedades constantes. Lo que hoy llamaríamos anemia, ataques y problemas respiratorios. Los médicos anotaban cuidadosamente sus síntomas, pero ninguno se atrevía a decir la verdad. Estaba siendo destruida por la obsesión que su familia tenía por la pureza de sangre. Con tan solo 21 años, Margarita Teresa murió. ¿La causa oficial? Fiebre. La realidad, su cuerpo simplemente se quebró bajo el peso de demasiados embarazos, demasiado incesto, demasiado dolor. Y aunque fue llorada en todo el imperio, no se lamentaba por su vida. La gente solo lloraba porque ya no podía dar más herederos. Ahora, trasladémonos a Francia, al deslumbrante Palacio de Versalles. Allí encontramos a otra princesa Habsburgo, Ana de Austria, nacida en 1601, hijo de Felipe III de España y de su sobrina, Margarita de Austria. Sí, otro matrimonio entre tío y sobrina.
Ana creció con los mismos problemas que muchos niños Habsburgo. Se desarrolló lentamente, tuvo dificultades para hablar y cargaba con la inconfundible deformidad mandibular. También sufrió de ansiedad y tristeza, lo que hoy llamaríamos depresión. A los 14 años fue casada con Luis XIII de Francia para sellar la paz entre ambas naciones. Fue arrancada de su hogar en España y arrojada a una corte extraña, con nuevas costumbres, un idioma distinto y un esposo frío. Luis apenas se interesaba por ella. Tenía sus propios problemas, probablemente depresión y quizás sentimientos que en esa época no podía admitir. Pero como reina, Ana tenía un deber: dar herederos varones. Esa presión la aplastaba. Sus primeros embarazos terminaron en abortos o mortinatos. Cada pérdida la quebraba más. Los médicos la culpaban a ella, la cortaban, le sacaban sangre, la sometían a tratamientos humillantes. Examinaban su cuerpo una y otra vez, buscando algún defecto femenino. ¿Nadie se atrevía a admitir la causa real? Los siglos de consanguinidad detrás de su sufrimiento. Comenzaron los rumores. La gente decía que estaba maldita, que Dios odiaba el matrimonio español, que Francia necesitaba una nueva reina. Ana comenzó a esconderse, demasiado asustada para aparecer en público. Se volvió más ansiosa, más deprimida. Su matrimonio con Luis se volvió frío y distante. Los dos vivían prácticamente separados. Ana buscó consuelo en la fe, refugiándose en oraciones y rituales católicos. Y entonces, tras 23 años de matrimonio, llegó el milagro. Dio a luz a un hijo sano, el futuro Luis XIV, el Rey Sol. 2 años después tuvo otro hijo, asegurando la dinastía. La presión disminuyó, pero el daño ya estaba hecho. Ana vivió el resto de su vida débil y enferma, sufriendo lo que hoy llamaríamos depresión y ansiedad crónicas. Murió en 1666. La historia la recuerda por haber dado a Francia el Rey Sol, pero su verdadera historia es la de una mujer marcada por la soledad, la humillación y un sufrimiento interminable a manos de un sistema que trataba a las mujeres como simples máquinas de criar. Y ahora llegamos al nombre más famoso de todos: María Antonieta. La mayoría la recuerda por la Revolución Francesa, pero su historia también está profundamente ligada a la maldición de la consanguinidad de los Habsburgo. Nació en 1755, hija de la emperatriz María Teresa de Austria y de Francisco I, emperador del Sacro Imperio. Su matrimonio no fue tan cercano como el de tío y sobrina, pero las sangres ya estaban enredadas desde hacía siglos. María llevaba oculto el peso de esa herencia. Cuando llegó a Francia en 1770, con apenas 14 años, no era solo una novia, era el símbolo de una alianza entre Austria y Francia. Pintores como Elisabeth Villiers-Lebrun la retrataron como hermosa, pero incluso en esos cuadros puede verse el labio inferior levemente prominente, la mandíbula de los Habsburgo. Pero los verdaderos problemas de María estaban ocultos. Como muchas mujeres Habsburgo, sufrió lo que los médicos llamaban entonces problemas femeninos: reglas dolorosas, abortos y probablemente desajustes hormonales. Su esposo, el futuro Luis XVI, también tenía lo suyo. Era torpe, lento, quizá con algún retraso del desarrollo. Durante 7 largos años, su matrimonio no fue consumado. El chisme era cruel. Susurraban que ella era fría, que él era impotente. Los médicos la examinaban sin descanso, buscando defectos en su cuerpo. Nadie veía lo evidente, que ambos eran víctimas de siglos de consanguinidad. Cuando al fin quedó embarazada, el sufrimiento no terminó. En su primer embarazo padeció vómitos interminables y una ansiedad insoportable. Su hija María Teresa nació sana, pero otros embarazos terminaron en abortos o niños muertos al nacer. Cada pérdida la destrozaba, cuerpo y alma. Y entonces llegó la revolución. La ansiedad y la depresión, herencia de su sangre y agudizadas por el trauma, le dificultaban enfrentar la tormenta. Sus decisiones impulsivas y sus estallidos emocionales, tal vez síntomas de enfermedad mental,
fueron usados por sus enemigos como pruebas de que era cruel y sin corazón. La frase «que coman pasteles», que probablemente jamás pronunció, se convirtió en un arma contra ella. Sus quiebres emocionales se hicieron cada vez más visibles. Alternaba entre momentos de energía frenética y una tristeza profunda, lo que hoy llamaríamos trastorno bipolar. Ya en prisión, los guardias anotaban sus confusiones, sus miradas perdidas, su silencio bajo presión. En 1793 fue ejecutada, pero en sus últimas horas mostró valor y dignidad. Con su muerte terminó no solo una vida, sino también el último hilo de la herencia genética de los Habsburgo, entrelazada con Francia. Pero María fue solo una entre muchas. En España, al mismo tiempo, generaciones enteras de infantas eran pruebas vivientes del colapso genético. Eran hijas y nietas de Carlos II de España, el rey tan consanguíneo que su coeficiente genético era más alto que el de un hijo nacido de hermano y hermana. Carlos II fue impotente, epiléptico, probablemente discapacitado intelectual, el símbolo final de siglos de matrimonios entre primos. Pero sus hermanas y sobrinas sufrieron aún más, porque se esperaba que se casaran y tuvieran hijos. María Margarita, nacida en 1551, no habló hasta los 7 años, caminaba con dificultad y mostraba rasgos que hoy identificaríamos como autismo, y aún así, era valiosa por su sangre. Su hermana, María Teresa, tenía epilepsia, problemas respiratorios y una mandíbula tan deformada que solo podía beber líquidos. El Palacio Real en Madrid, menos un palacio, más un hospital. Médicos y sacerdotes llenaban sus corredores, registrando listas infinitas de enfermedades. Epilepsia, deformidades, sistemas inmunes débiles, depresión. Y aún así, estas mujeres eran casadas con sus primos. María Margarita, por ejemplo, fue obligada a casarse con su primo, Leopoldo I, el mismo que había estado casado con Margarita Teresa, pero su cuerpo era demasiado débil, su mente demasiado limitada para comprender su papel como esposa. Aquel matrimonio solo fue miseria. Estas mujeres crecieron sabiendo que su único valor era tener hijos, pero sus cuerpos las traicionaban. Abortos, mortinatos, niños demasiado deformes para sobrevivir. Esa era su realidad diaria. Vivían con miedo al embarazo, sabiendo que podía matarlas o traer al mundo otro hijo roto. Sus cartas son desgarradoras. Escriben sobre bebés que vivieron apenas días, sobre su vergüenza, sobre cómo se culpaban a sí mismas. Creían que Dios las castigaba, sin comprender que era su sangre lo que las destruía. Y aquí es donde entra la ciencia. Hoy sabemos lo que pasaba. Depresión endogámica. Cuando primos se casan una y otra vez, los genes dañinos dejan de esconderse, se duplican, causando deformidades, enfermedades mentales, infertilidad y defensas bajas. La famosa mandíbula de los Habsburgo era solo la señal más visible. Estudios modernos muestran que los Habsburgo tenían tasas más altas de epilepsia, depresión, ansiedad y enfermedades autoinmunes. Sus problemas de fertilidad no eran mala suerte, era la genética derrumbándose tras siglos de matrimonios entre parientes. Lo más trágico es que todos lo veían. Los médicos lo anotaban, los cortesanos lo murmuraban, pero nadie lo detuvo. La política y el poder siempre importaban más. Incluso la Iglesia otorgaba dispensas especiales para bendecir uniones que condenaban a generaciones enteras. Y a veces las propias mujeres lo creían. Educadas para pensar que su sangre real era superior, querían mantenerla pura, sin darse cuenta de que estaban ayudando a destruir a sus propios hijos. Todo terminó con Carlos II de España. Su muerte en 1700, sin herederos y hecho pedazos, puso fin a la línea de los Habsburgo españoles. Su cuerpo fue la prueba final de la maldición de la consanguinidad. Después de eso, los matrimonios entre primos no desaparecieron, pero se volvieron menos cercanos.
Poco a poco la humanidad comprendió los riesgos. El sufrimiento de estas mujeres había demostrado que el precio era demasiado alto. María Ana, Juana, Margarita Teresa, Ana de Austria, María Antonieta, las infantas, no son solo nombres en la historia. Fueron mujeres reales, hijas, esposas, madres, mujeres que merecían amor, salud y libertad, pero que cargaron con el castigo de siglos de malas decisiones. Su dolor dio origen a algo importante: la ciencia. Gracias a sus vidas, a esos interminables informes médicos, comprendimos los genes recesivos, la diversidad genética, la importancia de las sangres sanas. Su sufrimiento se convirtió en cimiento de la genética moderna. Quizás ese sea el único rayo de luz en esta historia oscura. Sus vidas no fueron en vano. Su lucha nos dejó conocimiento que ha evitado que tragedias así se repitan. Y aún así, no debemos recordarlas solo como casos de estudio genético. Debemos recordarlas como personas. Niñas obligadas a casarse, mujeres encerradas en habitaciones oscuras, madres que perdieron hijo tras hijo. Al principio imaginamos lo que sería despertar y descubrir que tu vida entera estaba marcada por decisiones tomadas antes de nacer. Para las mujeres Habsburgo, eso no fue imaginación, fue su realidad. Y aún así, incluso en sus momentos más oscuros, mostraron coraje. María Ana se refugió en los libros. Juana se aferró al amor. Margarita Teresa soportó su sufrimiento con dignidad silenciosa. Ana buscó consuelo en su fe. María Antonieta caminó hacia la muerte con la cabeza erguida. Sus historias nos recuerdan una verdad. La verdadera nobleza no está en la sangre, está en el espíritu humano, en la fuerza de resistir incluso cuando el mundo entero conspira contra ti. La maldición de los Habsburgo terminó, pero sus voces aún resuenan en la historia, diciéndonos: recuérdennos no como reinas o princesas, sino como seres humanos que merecían algo mejor. Aprendan de nuestro dolor, nunca repitan nuestros errores.